1948 es el último año del que se habla de ferrocarril en Motril. Fijaros la prensa de la época. El futuro del ferrocarril llevará 13 estaciones, 80 kilómetros de vía, no sé cuántos túneles, el caudillo ha concedido el ferrocarril a Motril. Aparece en toda la prensa de la época la concesión del ferrocarril por parte del Estado español a Motril. Por fin los motrileños decían: esto está hecho, esto lo vamos a ver. Y el 4 de febrero del 48 llega, dice el Faro, fecha que Motril grabará con letras de oro. Llega el gobernador civil, Servando Fernández Victorio, hijo predilecto de Motril, y desde el balcón del ayuntamiento, ahí lo tenéis, a Fernández Victorio. Curiosamente está Garcés al lado. ¿Qué pensaría Garcés, que está aquí al lado? Aquí está el alcalde allí, Carrasco, José Carrasco al principio, y bueno, y anuncia a bombo y platillo que su excelencia ha concedido el ferrocarril a Motril. Contaba el Faro de la época: el pueblo saltado en grandioso rastro de entusiasmo, aplaude y vitorea hasta enronquecer al gobernador, al gobierno, al ministro de Obras Públicas, al director general de ferrocarriles, y durante el gran rato se oye el triple grito de Franco. Fuese y no hubo nada, porque al final tampoco, pero sí que hubo. Motril, agradecido, le envió a su excelencia, el jefe del Estado, 7.000 docenas de claveles de nuestra Vega, que fueron llevados hasta el Palacio del Pardo por Enrique Montero, alcalde de Motril, Antonio Moreno y José Carrasco, en representación de todos los motrileños. No fueron recibidos por Franco. Nos quedamos al final sin claveles y sin tren. Fijaros que a partir de 1948 el tema del ferrocarril se olvida. El tema del ferrocarril a partir del 48 es una anécdota en la historia de Motril. Ya no hay publicaciones que hablen de ferrocarril, ya no hay datos, seguramente porque los temas del transporte terrestre, como decía Fernando, pues se imponen, y ya no hay, los camiones se imponen, y ya no hay pues esa, quizás la incidencia de Motril era la desecación del Jaúl, que era un problema, el arreglo de los caminos de la Vega, el arreglo de la acequia, el tema de la agricultura, quizás la carretera de Granada, y los temas fundamentales, pues ahora el ferrocarril desaparece de la historia de Motril, hasta que en 1999 de nuevo empieza otra vez la nueva historia del ferrocarril. Y por último, citaros que si queréis ver algo más de donde yo me he basado para hacer esta conferencia, hay dos estudios importantes para el tema del ferrocarril Motril-Granada. El artículo que a mí me gustó muchísimo de Francisco Fermín Jiménez, que fue director del Faro, el ferrocarril que nunca llegó, un artículo que publicó en el libro de la fiesta del año 82 y publicó la segunda parte en el año 85, y se lo publicamos en la revista Calá, en una de las revistas Calá, publicamos completo, porque es muy interesante, y la tesis doctoral de David Martínez López, profesor de la Universidad de Granada, el ferrocarril Granada-Motril, una vieja aspiración. Estas son las dos obras básicas, aparte de todos los artículos de prensa que hay publicados, que son una inmensidad tremendo. Si queréis verlo, está todo digitalizado en la Hemeroteca de Andalucía o en la Hemeroteca Nacional. Y poniendo buscador Motril os aparecen datos del ferrocarril, los que queráis. Así que, bueno, esta es una larga historia de 100 años, o 100 y pico años, que al final, como decía al principio, fue una ilusión frustrada de los motrileños. Gracias. Bueno, después de este apasionante repaso por la historia que nos han dado Juan Fernando y Manolo, volvemos a la realidad, se enciende la luz y otra vez estamos en la época actual. No sé, Manolo ha explicado muy bien todos esos intentos frustrados que hemos tenido con el tema de la conexión ferroviaria
espero que con la historia, cuando se siga analizando las comunicaciones entre Motril y Granada, por fin lo hagamos ya con el tren funcionando, ¿no? Porque si no, la verdad es que las expectativas son francamente raras. Yo voy a empezar un poco agradeciendo a la Aula de Pensamiento que me haya dado la oportunidad de explicar cuál es la situación en la que actualmente se encuentra esta conexión y también el impacto que puede tener la comarca de la costa tropical. Bueno, el puerto de Motril, todos lo conocéis, es una de las 28 autoridades portuarias que tiene el territorio nacional, un puerto de interés general del Estado, con la máxima calificación, un puerto que tiene mucha variedad de mercancías, no solamente mercancías de granel sólido, granel líquido, pasajeros, cruceros, tiene también esas cargas especiales de proyectos, fruto precisamente de las buenas comunicaciones, como son las palas de los generadores eólicos, etcétera, y un puerto pues que tiene unas excelentes condiciones y que está experimentando en los últimos años también un crecimiento importante, un crecimiento en su actividad general, un crecimiento en la ocupación de su espacio en la zona de actividades logísticas, que hemos pasado de 10 al 90% de ocupación con solicitudes ya consolidadas, un incremento en el volumen de tráfico de mercancías, de pasajeros. Seguramente en este año 2023 vamos a tener el récord histórico del tráfico de mercancías en el puerto de Motril, las líneas regulares también con el norte de África, que están funcionando diariamente, conectándonos con Alucema, con Nador, con Tanger-Med y también la regular de Melilla, esa incorporación de la línea de Tanger-Med y también la incorporación de nuevas mercancías, como pueden ser los coches de Kia que se han incorporado y como pueden ser otra serie de operadores que están trabajando de manera nueva en el puerto de Motril. Y al final eso implica pues que tiene un impacto en el empleo de toda la provincia de Granada realmente importante. El puerto de Motril da trabajo a 10.000 familias solamente de la provincia de Granada, más de 12.000 de toda España, pero fundamentalmente centrado en la provincia de Granada, son las 10.000 familias, ¿no? A pesar de ello, un puerto que está absolutamente infrautilizado, ¿no? El puerto de Motril tiene un potencial para ser el puerto referencia de Andalucía Oriental, porque es un puerto que no está abrazado con la ciudad, porque es un puerto que tiene muy buenas comunicaciones con carretera, porque tiene una ubicación estratégica desde Motril a Madrid, siendo el puerto del sur peninsular más cercano a la capital, porque tiene unas excelentes comunicaciones con el norte de África, que es un mercado a futuro que va a ser realmente espectacular y que pronto va a explotar, pero es un puerto efectivamente que está infrautilizado. Yo, más que nadie, sé la cantidad de oportunidades que se pierden en el puerto de Motril por no tener esa conexión ferroviaria, ¿no? Por no tener una conexión con tren que favorezca la intermodalidad, que favorezca la logística en el transporte y que tendría muchísimas ventajas. Por analizar algunas de ellas, el puerto de Motril, si tuviera esa conexión ferroviaria, y cuando hablo del puerto de Motril, no hablo solo del puerto de Motril, hablo del puerto de Motril y de toda la costa tropical, por supuesto de Motril, porque estamos hablando de una línea de mercancía y de pasajeros, por lo cual ganaríamos también en movilidad para toda la ciudadanía. En primer lugar, ese puerto lo que haría, esa conexión ferroviaria lo que haría hacer es mucho más competitivo nuestro puerto, ¿no? Hacerlo más competitivo y hacer más competitivas también a las empresas que fabrican en la provincia de Granada. Es decir, ahí habría un enorme ahorro en costes económicos, aproximadamente a 2050, 2.300 millones de euros en ahorro en transporte que se producirían con el tren, y eso implica lógicamente que los productos de la provincia de Granada serían mucho más competitivos, tendrían menos costes de producción y de distribución y por tanto serían más competitivos y tendrían mucha mayor presencia en mercados internacionales, aparte de la enorme oportunidad que genera tener una conexión ferroviaria fundamentalmente para el desarrollo de nuevas oportunidades de emprendimiento, generación de nuevas industrias, de nuevas empresas y por supuesto en generación
de empleo. En segundo lugar, también hay un componente medioambiental, es decir, el medio ambiente ahora mismo, las directrices europeas, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, lo que piden precisamente es descarbonizar al máximo posible todas las vías, todas las carreteras, ¿no? Y eso se consigue solo y exclusivamente con una conexión ferroviaria que no tiene gasto, que no tiene emisiones, y solamente con el tren se reduciría y habría una reducción de 44.500 toneladas de CO2 al año que se dejarían de emitir a la atmósfera. Si a eso le sumamos la vertebración del territorio, estamos hablando de unir las dos zonas más importantes de la provincia de Granada, tanto económicamente como también poblacionalmente. La que más densidad de población tiene, como son la costa tropical y Granada, la capital, con su área metropolitana. Y por último, yo creo que la razón más poderosa que creo que hay, no haber escuchado tanto a Juan Fernando como a Manolo, es porque es de justicia, ¿no? Yo creo que ya está bien que llevemos 160 años aproximadamente hablando del tren, reivindicando el tren, y que todavía el tren no esté construido, siendo además una necesidad, y siendo el puerto de Motril el único puerto de interés general del Estado, de todos los puertos que hay en España, el único que no tiene conexión ferroviaria con su capital o conexión ferroviaria para el traslado de la mercancía. Es decir, no es algo nuevo, siempre ha chocado con la misma excusa de dificultad, fundamentalmente de dificultad orográfica, de falta de viabilidad, y con ese panorama, el sentido común, lo que te dice es que si desde Málaga a Antequera hay el mismo desnivel que entre el Motril y Granada, y allí, habiendo menos distancia, tienen una conexión ferroviaria perfectamente funcionando y una AVE también, parecía lógico pensar que el problema de la orografía fuera el problema principal que tuviera esta línea, ¿no? Entonces, bueno, la autoridad portuaria encargó a una spin-off de la Universidad de Granada un estudio de viabilidad de la línea, a ver si era posible hacerla, un estudio serio de viabilidad con un altísimo grado de detalle, es decir, ahí ya se estudia el movimiento de tierra, toda y cada una de los viaductos que pueda tener, todos y cada uno de los túneles que pueda tener, con un estudio absolutamente pormenorizado. En ese estudio se sustancia la línea, una línea mixta de pasajeros y de mercancías, de ancho internacional, con 72 kilómetros, y que se sustanciaría en poco más de media hora. La conexión a una velocidad de unos 140 kilómetros por hora. Las previsiones del propio estudio no son excesivamente optimistas, sino más bien son pesimistas y contenidas, de tal manera que aproximadamente se establece del flujo de viajeros que hay ahora mismo entre Motril y Granada, entre Granada y Motril, donde la línea tiene de autobuses tiene 19 rotaciones diarias de ida y 19 de vuelta, es decir, que estamos hablando de un flujo enorme. Al final, el estudio lo que prevé es un flujo de 400.000 viajeros el primer año, que llegarían a 700.000 en el 2050, y un volumen también de manera contenida de 530.000 toneladas de mercancías transportadas el primer año, y llegando casi al 1.000.000 de toneladas en 2050. Ese estudio, una vez que nos lo entrega la Universidad de Granada, lo sometimos al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que lo aprobó, y con él bajo el brazo pues fuimos entregándoselo y pidiéndole apoyo a toda la sociedad granadina, partidos políticos, agrupaciones empresariales, sindicales, tejido asociativo, colectivos profesionales, y a las administraciones públicas, tanto la Junta de Andalucía como la Diputación, como los ayuntamientos de Motril y Granada, como la comunidad de municipios de la costa tropical, y se marcó una hoja de ruta para conseguir ese objetivo. Yo creo que es importante definir bien cuál es la hoja de ruta para finalmente poder lograrlo y establecer todas las líneas de acción que haya que tomar para llevarlo a cabo, ¿no? Con ese apoyo de toda la provincia, pues nos pusimos manos a la obra con toda la administración
Andalucía, solicitamos que se incluyera, precisamente estaban revisando el plan de infraestructuras para la movilidad en transporte de Andalucía, solicitamos que se incluyera la línea de Motril-Granada, nuestra conexión ferroviaria. La Junta de Andalucía finalmente lo incluyó, ya está en el planeamiento autonómico de manera fehaciente y palpable. Se llevó también a los fondos Next Generation por parte del propio presidente de la Junta al Gobierno Central para que disfrutara de esos fondos europeos que venían con motivo precisamente de la pandemia y donde este proyecto tenía un encaje absolutamente perfecto. Y se llevó también al Comité Europeo de las Regiones. Se presentaron iniciativas en el Congreso de los Diputados que se aprobaron en el Senado, en la Diputación Provincial, en la Junta de Andalucía, en el Parlamento. El propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó su apoyo a la conexión ferroviaria, en los ayuntamientos de Motril, de Granada, en la Mancomunidad del municipio, y todas esas mociones o proposiciones no de ley se fueron aprobando de manera casi unánime en todas las administraciones. Teníamos, por tanto, yo creo que un apoyo importante. En mitad de esa línea de acción, en 2020, pues ocurre algo que ha sido providencial. Y es que Europa, que tenía desarrollada una red europea de transporte, donde no estaba incluida la conexión Granada-Motril, sino estaba contemplada Almería, Granada, Antequera, dejando a Motril absolutamente aislado, pues abre una nueva revisión de esa red transeuropea de transporte y se abre un periodo de presentación de enmiendas, ¿no? Ahí es donde, pues nosotros obviamente teníamos que aprovechar esta oportunidad, porque el estar dentro de la red transeuropea de transporte significa, por una parte, tener la posibilidad de obtener fondos europeos para la ejecución de la línea, algo absolutamente importante y que facilita y da un paso adelante, y otra es que si se incluye dentro de esas redes dan un plazo a los gobiernos de cada país para tenerlas totalmente concluidas. Por lo tanto, yo creo que era un paso importantísimo y ahí nos pusimos todo a trabajar. Ahí, se empezó otra vez con una unión de la provincia, no ya para que se pidiera el tren, sino para específicamente que se pidiera la inclusión de la red Motril-Granada dentro de las redes transeuropeas de transporte. Se hicieron dos manifiestos de toda la provincia, uno primero a instancias de la Diputación, donde ya se incluía y se exigía, que por cierto nos costó conseguirlo, se incluyó la línea Motril-Granada, porque inicialmente ellos solamente pedían la de Almería-Granada. Se incluyó esa y luego el puerto, la propia autoridad portuaria, pues provocó otro nuevo manifiesto donde ya se solicitaba tanto al gobierno como también a Europa que se incluyeran esa línea. Entre tanto, pues viajes a Sevilla, a Madrid, incluso a Bruselas, ¿no? Hemos ido. Y allí hemos intentado trabajar aquí. Yo sí quiero destacar, que ha habido una unidad de toda la provincia brutal, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un ejemplo y absolutamente decisorio, ¿no? Por una parte, la plataforma de la infraestructura, primero que ha hecho un trabajo enorme, ¿no? Y primero incluyendo la red que inicialmente se pedía Rules y los espigones, incluyendo esta conexión ferroviaria dentro de sus reivindicaciones. Ya eran 3, y luego por todas las gestiones que se ha hecho desde la plataforma, no solo gestiones de preparar reuniones, de hacer contactos y demás, sino también las medidas de presión, que yo creo que son bastante eficaces y ayudan mucho, ¿no?, a tomar decisiones, especialmente a los gobiernos. A ECOS, por supuesto, primero con Jerónimo y luego con Javier. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental también en esto, y por supuesto de nuestro querido amigo Julio, que a través de la Cámara de Comercio también, que ha hecho un trabajo enorme, ¿no?, también en ese contacto con los parlamentarios europeos, a través de la propia delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, preparando
solamente nuestra visita, sino preparando esas reuniones donde dábamos a explicar la necesidad que tenía ya Motril de tener esa línea de una vez por todas, ¿no? Al final se le envió toda la documentación a los diferentes grupos parlamentarios de la Unión Europea, el estudio de viabilidad de la Universidad de Granada. Ya se encargó otro nuevo estudio que justificara que esta línea cumplía todos los requisitos que pedía la Unión Europea, un estudio que finalmente demostró que los requisitos que pedía la Unión Europea los cumplía la línea en materia de sostenibilidad, en materia social, de resiliencia, de eficiencia energética, es decir, todo lo que pedía, esto tenía un encaje perfecto. De ese convencimiento, lo último que fuimos pues fue a ir a Bruselas. Fuimos Julio y yo, teníamos reuniones concertadas pues con los distintos estamentos de la Unión Europea para explicarles de primera mano y darles toda la documentación, ya esos nuevos estudios también de la Universidad de Granada que justificaban que la línea había que meterla sí o sí, ¿no? Así fue, fuimos a Bruselas, tuvimos una reunión con, pues claro, la tramitación en la Unión Europea es altamente compleja. Digo compleja porque tiene que pasar 3 filtros. Primero, un filtro de la Comisión Técnica de Movilidad y Transporte, luego el filtro del Parlamento Europeo, que se tiene que aprobar en el seno del Parlamento, y por último la aprobación en el Consejo de Europa, que sería la aprobación política, o sea, institucional, es decir, tenemos un filtro técnico, un filtro político y un filtro institucional. Con ese trabajo pues se dejó allí la documentación, hubo reuniones también con posterioridad con algunos representantes de partidos políticos para intentarles convencer que apretaran también, y al final, bueno, pues después de 2 semanas el Partido Popular presentó la enmienda, la solicitud de enmienda en el seno del Parlamento Europeo. El Partido Socialista también presentó la enmienda en el seno del Parlamento Europeo. Tenían el trabajo y la encomienda de convencer al resto de grupos, de miembros de su grupo parlamentario, que no era fácil porque ellos como españoles sí lo defienden, pero el grupo popular o el grupo socialdemócrata hay muchos representantes de los 27 países miembros, por lo cual ellos tenían que convencer que se apoyara en el Parlamento también esta figura. Así nos vinimos de Bruselas, la verdad es que la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pero cuál es nuestra sorpresa cuando el día 13 de abril de este mismo año nos llega la noticia de que el primer filtro, la Comisión de Movilidad y Transporte, había aprobado la conexión ferroviaria entre el puerto de Motril y Granada. Es verdad que todo se ha vinculado un poco, no solamente a la parte social, sino toda la demanda iba muy vinculado al tema de mercancías, ¿no? Fundamentalmente para descarbonizar la A44. El día 13 de abril se da el primer paso y la comisión aprueba. Hasta nosotros nos sorprendimos, ¿verdad, Julio y Javier? Y dijimos, bueno, está bien, ya hemos pasado el primer filtro, quedan 2, ¿no? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando a la semana siguiente, el día 20 de abril, nos llega la noticia de que el Parlamento Europeo había aprobado la conexión ferroviaria entre Motril y Granada. Segundo paso dado. Daros cuenta que también eso tiene una dificultad porque había 2.000 enmiendas presentadas. La nuestra se sacó fuera como algo absolutamente necesario y se aprobó de manera independiente al resto. Ahora mismo ya solo queda el tercer paso. El tercer paso es el apoyo del Gobierno de España, a través del Consejo de Europa, que el Gobierno defienda la conexión ferroviaria entre Motril y Granada y pase el filtro del Consejo, con lo cual ya quedará reflejado en el documento final. Al principio este tema también estaba complejo, hasta que finalmente el Gobierno, vino la ministra hace 3 semanas escasamente,
y manifestó públicamente aquí que el gobierno iba a apoyar en el seno del Consejo Europeo, iba a apoyar la conexión ferroviaria, con lo cual, si tenemos en cuenta que vamos a tener la presidencia ahora, en el momento en que hay que aprobarlo, obviamente hay muchísimas posibilidades, sabiendo negociar bien, de que salga adelante, y además la propia ministra nos dijo que no iba a haber ningún problema y que el gobierno lo iba a sacar adelante. Por tanto, estamos ahora, Manolo, después del repaso histórico de desaciertos, yo creo que estamos en la posición más ventajosa posible para que esto pueda ser ya de verdad una realidad. Eso supone, como he dicho al principio, que habrá fondos europeos para su financiación y también que la Unión Europea da un plazo, en este caso al incluirlo dentro de la red global de transporte, el plazo que establece es el más amplio posible, que es 2050. Para 2050 la conexión ferroviaria tiene que estar completamente terminada y en funcionamiento. Eso yo creo que es un buen logro. Lógicamente ahora queda pelear para que se haga muchísimo antes, ¿no? Y seguiremos peleando de la misma manera que lo hemos estado haciendo, pero yo creo que hay motivos para estar satisfechos, ¿no? Después de tantos años de lucha, por fin se vislumbra esa certeza de que la conexión ferroviaria va a ser una realidad y va a suponer un antes y un después para la comarca de la costa tropical. Eso genera un impulso económico enorme, genera un impulso de actividad comercial, de mercantil, industrial enorme, para la que tendremos que estar preparados. Y yo creo que se trata, con esto termino, simplemente de un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que desde el consenso, desde la unión de todos, partidos políticos de un signo, de otro, desde la sociedad civil, desde los propios ciudadanos, porque incluso se abrió un periodo para que se pudiera firmar y tal la petición y soportarla, ¿no? Que nosotros también llevamos a Europa, desde el Consejo, desde el consenso de la unidad de acción, trabajando todos en la misma dirección y dando los pasos oportunos. Cualquier sueño, por utópico que sea, se puede hacer realidad. Así que yo espero que esta vez sea la definitiva y no tengamos que hacer más foros como este, sino para celebrar que el tren ya lo tenemos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes. Nos queda a nosotros la ilusión de que al principio he hablado del cuadro de Esquivel, ¿no? De la lectura de poetas que se pintó en 1846, pocos años antes de que empezara la historia esta del tren. Ojalá nos queda la satisfacción de que en 2050, si hay algún foro para hablar del logro, pues bueno, haya alguna fotillo del acto de hoy por ahí rondando. Pero como he dicho al principio, con la tristeza de que estamos muy pocos aquí, echa de menos, como he dicho, la falta de representación política de todos los partidos de Motril, que deberían haber estado aquí, porque en definitiva lo que necesita esta tierra es unidad. Así que no tenemos apenas tiempo, porque como estamos de prestado, a las 9 casi nos echan, pero sí nos da tiempo para una preguntilla si alguien quiere hacer para alguno de los ponentes. Estamos aquí.